en el silencio opulento de una mansión lujosa, donde cada rincón exuda riqueza y poder, algo sombrío se desenvuelve. A primera vista, la vida de Clara parecía perfecta. Casada con Alejandro, un empresario rico e influyente, vivía rodeada de comodidad y lujo. Pero no todo lo que reluce es oro. Una noche fría y sin estrellas, los gritos ahogados de una discusión acalorada resonaron por los majestuosos pasillos. Alejandro, un hombre acostumbrado a conseguir todo lo que quería, estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Bajo la presión insidiosa de su amante, Isabella hizo algo impensable. La mirada de Clara, llena de dolor e incomprensión, encontró la de Alejandro. Sus ojos, que una vez estaban llenos de amor y promesas, ahora estaban fríos y distantes. Con un gesto final y cruel, le ordenó a Clara que saliera de su casa, la casa que, irónicamente, ella ayudó a transformar en un hogar. Sin tiempo para comprender lo que estaba pasando, Clara fue expulsada, su vida desmoronándose a su alrededor. De pie en la acera fría, con nada más que la ropa que llevaba puesta y una maleta improvisada, Clara sintió el peso abrumador de la soledad. Cada paso que daba la alejaba más de lo que conocía, sumiéndola en una realidad desconocida y aterradora. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por la incertidumbre que ahora dominaba su vida. Caminó por calles oscuras, cada esquina revelando rostros desconocidos y amenazantes. La ciudad, que antes era un refugio de seguridad y familiaridad, ahora parecía un laberinto de peligros e incertidumbres. Pero en medio de la desolación, Clara encontró un rayo de esperanza. Llegando a un parque silencioso, encontró un banco solitario bajo la tenue luz de un poste. Se sentó, permitiendo que las lágrimas finalmente corrieran por su rostro. Fue en ese momento de vulnerabilidad que un extraño gesto de amabilidad apareció. Un viejo mendigo, con ojos llenos de empatía y una manta gastada, le ofreció refugio temporal en un albergue local. Sin otra alternativa, Clara aceptó, sin saber que ese encuentro fortuito sería el primer paso en su camino de resiliencia y superación. En el albergue, Clara encontró un ambiente modesto, pero acogedor. Las paredes eran simples y desgastadas, pero las personas allí tenían corazones cálidos y brazos abiertos. Entre los otros residentes, había historias de pérdidas y luchas similares a la suya, creando una sensación de comunidad que nunca había experimentado. Clara comenzó a participar en las actividades diarias, ayudando en la cocina y ofreciendo un hombro amigo a quienes lo necesitaban. Cada pequeño acto de servicio la hacía sentirse un poco más fuerte, un poco más viva. Con el pasar de los días, Clara encontró fuerzas que ni siquiera sabía que tenía. Se inscribió en un curso de costura ofrecido por voluntarios locales, descubriendo un talento oculto que le daba una nueva perspectiva de vida. Poco a poco, comenzó a crear piezas únicas que rápidamente ganaron popularidad entre los residentes del albergue y más allá. Su trabajo pronto llamó la atención de una boutique local, que le ofreció la oportunidad de vender sus creaciones. Clara, quien había sido abandonada y descuidada, ahora veía una luz al final del túnel, un camino para reconstruir su vida con dignidad y propósito. El éxito inicial de Clara en la boutique trajo no solo una fuente de ingresos, sino también un renovado sentido de autoestima. Las prendas que confeccionaba no eran simplemente telas, eran símbolos de su resiliencia y capacidad para superar adversidades. Con cada puntada y costura, Clara tejía un pedazo de su nueva identidad, dejando atrás a la mujer que había sido definida por la riqueza de su marido. La noticia de su talento se esparció,
y pronto sus creaciones estaban en alta demanda, permitiéndole ahorrar dinero suficiente para alquilar un pequeño apartamento. Mientras Clara reconstruía su vida, Alejandro enfrentaba las consecuencias de sus acciones. La relación con Isabela, antes alimentada por el secreto y la excitación, rápidamente se deterioró. Sin el desafío de mantener la relación en secreto, la pasión inicial desapareció, revelando la verdadera naturaleza de ambos. Isabela, al darse cuenta de que Alejandro no era el hombre de sus sueños, comenzó a buscar otras oportunidades, dejando a Alejandro solo en su mansión fría y vacía. La ausencia de Clara, que antes daba por sentada, ahora era un vacío insoportable. Empezó a reflexionar sobre sus elecciones y el precio de la traición, siendo atormentado por recuerdos del amor que había perdido. Mientras Clara prosperaba en su nuevo mundo, Alejandro se hundía más en la soledad y el arrepentimiento. Las fiestas lujosas y los amigos interesados no podían llenar el vacío dejado por la ausencia de Clara. Una noche, al pasar por la boutique donde Clara trabajaba, Alejandro la vio a través del escaparate, riendo y conversando con clientes. La visión de su felicidad sin él fue un golpe doloroso, pero también un despertar. Por primera vez, se dio cuenta de la magnitud del daño que había causado, no solo a Clara, sino a sí mismo. Decidido a buscar redención, Alejandro comenzó a asistir a grupos de apoyo y sesiones de terapia para entender sus fallos y trabajar en sí mismo. Sabía que pedir perdón a Clara sería difícil, quizás imposible, pero sentía que debía intentarlo. Escribió cartas sinceras que nunca envió, tratando de poner en palabras el arrepentimiento y el dolor que sentía. La transformación de Alejandro no fue instantánea ni fácil, pero el camino de autodescubrimiento y humildad comenzó a abrir paso a la posibilidad de redención. Al mismo tiempo, Clara, fortalecida por sus logros, comenzó a darse cuenta de que, a pesar del dolor del pasado, tenía el poder de decidir el futuro de su propia vida. Un día, mientras Clara organizaba sus nuevas creaciones en la boutique, Alejandro entró tímidamente. Su corazón se aceleró al verlo, pero se mantuvo tranquila, decidida a mostrar la mujer fuerte que había llegado a ser. Alejandro, visiblemente nervioso, se acercó y pidió un momento para hablar. Comenzó a contar sobre su viaje de autodescubrimiento y los esfuerzos para redimirse, pero Clara permaneció firme, escuchando sin expresar emoción. Sin embargo, una pequeña llama de empatía se encendió en su corazón al ver la sinceridad en los ojos de Alejandro. Alejandro pidió perdón, sin esperar ser aceptado de vuelta, pero deseando mostrarle a Clara que reconocía sus errores y quería ser una mejor persona. Clara, tras un momento de reflexión, decidió que no podía perdonarlo completamente en ese instante, pero aceptó sus disculpas como un primer paso. Acordaron mantener un contacto limitado, permitiendo que Clara viera los cambios genuinos en Alejandro, sin comprometer su propia independencia y crecimiento. Ese encuentro marcó el inicio de una nueva fase en sus vidas, donde ambos aprenderían a sanar sus heridas, mientras Clara continuaba construyendo su futuro con fuerza y determinación. Con el tiempo, Clara y Alejandro comenzaron a encontrarse esporádicamente, siempre en entornos públicos y neutrales. Estos encuentros estaban cargados de tensión, pero también de una curiosidad mutua sobre cómo cada uno estaba cambiando. Clara se dio cuenta de que Alejandro realmente estaba esforzándose por ser una mejor persona. Hablaba con humildad y mostraba un genuino interés en ayudar a los demás, a menudo compartiendo historias de sus sesiones de terapia y de los grupos de apoyo a los que asistía. A pesar
pesar de ello, Clara mantenía su guardia alta. No podía olvidar el dolor que él le había causado, pero tampoco podía ignorar los cambios positivos que veía. Continuó enfocándose en su propia vida, expandiendo su negocio y conectándose cada vez más con la comunidad local. Su popularidad en la boutique crecía y comenzó a ser invitada a eventos de moda, donde podía compartir su historia de superación e inspirar a otras mujeres. Cada pequeña victoria reforzaba su independencia y la convicción de que, independientemente del pasado, ella era capaz de forjar un futuro brillante y autosuficiente. Mientras Clara se destacaba en la comunidad de la moda, surgió un evento importante, un desfile benéfico que recaudaría fondos para mujeres en situaciones vulnerables. Clara fue invitada a participar, tanto como diseñadora como oradora, para compartir su historia inspiradora. Trabajando incansablemente, creó una colección especial que reflejaba su viaje de resiliencia y superación, cada pieza llevando un mensaje de esperanza y fortaleza. La noche del desfile llegó y Clara estaba nerviosa, pero decidida a aprovechar la oportunidad. En medio de la multitud, Alejandro estaba presente, observando en silencio. Sabía que este era un momento crucial para Clara y quería apoyarla, aunque fuera desde lejos. Cuando Clara subió al escenario para compartir su historia, la sala quedó en absoluto silencio. Habló sobre su caída, su tiempo en el albergue y su camino hacia la recuperación. Con cada palabra, Clara no solo contaba su historia, sino que también fortalecía su propio espíritu. Al final de su discurso, la audiencia aplaudió de pie, emocionada e inspirada. Clara se dio cuenta de que su dolor se había transformado en una fuente de fuerza, no solo para ella, sino para muchos otros. Alejandro, observando desde lejos, sintió una mezcla de orgullo y humildad, reconociendo el poder transformador de la resiliencia de Clara. Tras el éxito del desfile benéfico, Clara comenzó a recibir más invitaciones y oportunidades de las que jamás había imaginado. Su historia resonaba con muchas personas y se convertía en una figura de inspiración en la comunidad. Clara decidió aprovechar esta visibilidad para marcar una diferencia, creando una fundación para apoyar a mujeres en situaciones vulnerables, proporcionando entrenamiento y recursos para ayudarlas a levantarse, tal como ella lo había hecho. El trabajo en la fundación la llenaba de propósito y la conectaba aún más con su propia jornada de sanación. Paralelamente, Alejandro continuaba su camino de redención. Se ofrecía como voluntario regularmente en albergues y organizaciones de apoyo, intentando compensar sus errores pasados con acciones concretas. Un día decidió visitar la fundación de Clara, no para pedir perdón nuevamente, sino para ofrecer su ayuda. Clara, viendo la sinceridad en sus ojos, aceptó su oferta con cautela. Trabajando lado a lado, comenzaron a construir una relación basada en respeto y comprensión. Aunque el pasado aún estaba presente, ambos estaban enfocados en crear un futuro mejor, no solo para ellos, sino para todos a su alrededor. Clara sabía que el camino hacia la total reconciliación sería largo e incierto, pero por primera vez sintió que podía confiar en el proceso y en el hombre en el que Alejandro se estaba convirtiendo. Con el paso del tiempo, la colaboración entre Clara y Alejandro en la fundación comenzó a fortalecer un vínculo renovado entre ellos. Se convirtieron en un equipo eficiente, uniendo sus habilidades y experiencias para crear programas que realmente marcaban una diferencia en la vida de las mujeres que atendían. Cada éxito de la fundación era una prueba de que, a pesar de los errores del pasado,
era posible construir algo significativo y redentor. Clara aún mantenía su independencia, pero ahora veía a Alejandro como un aliado valioso en su misión. Una tarde, después de un evento de recaudación de fondos particularmente exitoso, Alejandro invitó a Clara a un café. Sentados en un pequeño café de la esquina, donde la vida parecía moverse más despacio, finalmente tuvieron una conversación franca sobre todo lo que habían pasado. Alejandro, con los ojos llenos de arrepentimiento y gratitud, expresó su profundo respeto por la fuerza y resiliencia de Clara. Ella, a su vez, habló sobre el dolor que sintió, pero también sobre cómo encontró una nueva versión de sí misma a través de las adversidades. Fue un momento de sanación para ambos, donde las heridas del pasado comenzaron a cicatrizar verdaderamente. Al final de ese encuentro, Clara y Alejandro se dieron cuenta de que tenían la oportunidad de reescribir sus historias juntos, pero de una manera nueva y más saludable. No había prisa por definir la relación, ya que el enfoque estaba en seguir creciendo individualmente y apoyar el crecimiento del otro. Meses después, en un evento de la fundación, Clara fue premiada por su dedicación e impacto en la comunidad. Al subir al escenario para recibir el premio, miró a la audiencia y vio a Alejandro aplaudiendo con orgullo. En ese momento, Clara supo que, independientemente de lo que el futuro deparara, había encontrado su camino de regreso a sí misma, transformando el dolor en propósito y el abandono en una nueva forma de amor y respeto. La historia de Clara y Alejandro, marcada por errores y redención, mostró que el verdadero poder está en la capacidad de perdonar, crecer y reconstruir. Ambos siguieron adelante, sin olvidar el pasado, pero usándolo como base para crear algo más fuerte y hermoso. Y así, entre desafíos y triunfos, encontraron una nueva manera de estar juntos, basada en el respeto mutuo y un amor renacido de las cenizas de lo que un día casi se perdió.